Un saludo, queridos hermanos. Es el ministerio El Gozo de Jehová.com que semana a semana traemos palabra de Dios para un estudio. Estudio obviamente que será para edificación de nuestras vidas. El objetivo mío es realmente en que usted comience a conocer mejor su palabra, que pueda usted estudiarla, conocerla, comerla y sobre todo vivirla. Por eso es el afán mío de que hoy día vamos a seguir estudiando, pero previamente a esto vamos a adorarle a Dios de la gloria. Vamos a adorarle porque Él es el Dios verdadero. A ti, Padre, sea la gloria. A Dios. Bendito sea Señor. Bendito, poderoso de Israel. Jesús de Nazaret. Tuya es la gloria. Tuya es la honra. Por siempre, Señor. Gracias. Gracias porque nos dejaste al Espíritu Santo. Porque nos dejaste tu palabra, Señor, para entender. Clama a mí, dice el Señor. Bendito sea. Sí, Señor. Clama a mí, dice el Sí, Señor. Señor. Yo te responderé. Sí, Padre de la gloria. Clama a mí, dice el Sí, Señor. Señor. Clama a mí, dice el Señor. Bendito Clama eres. a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre. En el tiempo de pruebas, en el tiempo Sí, Señor. clama a mí, dice el Señor. Sí, Señor. Responderé. Sí, En el tiempo de pruebas, en el tiempo sí, Señor. clama a mí, dice el Señor. Yo Sí, te Señor. responderé. Sí, Dios de la gloria. Bendito y adorado seas. Bendito eres, Padre. La gloria es tuya, Jesús. La honra es tuya, por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A Dios sea la gloria. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, Sí, Señor. clama a mí, dice el Señor. Sí, Señor. Te responderé. Sí, Padre de la gloria. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, Sí, dice Señor. el Señor. Clama, clama. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, Sí, Señor. dice el Señor, yo te responderé. Sí, Señor. Sí, En el tiempo de pruebas, en el tiempo sí, Padre de la gloria. clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Sí, Dios. Dios supremo. Dios de la gloria. Dios de la gloria. La honra. Siempre. Bendita es tu palabra. Es Jeremías 33:3. Sí, Señor. Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a Sí, mí, Señor. dice el Señor, yo te responderé. Bendita es tu palabra. Si no tienes dinero y no tienes quien te Sí, dé, Señor. clama a mí, dice el Señor, yo te A ti sea honor y gloria. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a Sí, mí, Padre. dice el Señor, yo te responderé. Gloria a tu nombre. En Gloria, el gloria a tu nombre. tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama
siempre. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Clama a mí, dice el Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria, gloria a tu nombre. Bien, hermanos, es un saludo especial el Ministerio El Gozo de Jehová.com, que ahora comenzamos con una clase más sobre el libro de los Romanos. Yo le invito a que usted vea el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Hoy vamos a desglosar un poco, porque tenemos que profundizar un poquito. Obviamente no estamos en un salón de clase, sino el desarrollo fuera mucho más amplio, más grande, y pudiéramos discernir mejor la palabra. Pero ahora los invito a leer Romanos 1, capítulo 1, versículo 18. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra se lee así. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Ahora tengo que discernirla, mi Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, a que yo pueda hablar tu verdad. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Hermanos, les pido no cierren su Biblia porque es un estudio. Y vamos a hablar sobre la naturaleza de la ira de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de la ira de Dios? ¿Y cómo se expresa su ira? Consideremos como Pablo la escribió. Lo escribe en el libro de Romanos 1:18. La ira de Dios es nada menos, hermanos, que la respuesta de Dios a la injusticia. Puede ser que algunas personas contesten que el Dios exprese enojo. Es contrario. El Dios exprese esto no es parte de su carácter. Como, después de todo, Dios es amor. Obsesión. Cómo ésta se levanta a partir del razonamiento humano e ignoran la evidencia bíblica. Por eso, hermanos, que aquí ahora hay que explicar un poco por qué se dice la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, observe usted, se revela desde el cielo. Vamos a entrar ya en detalle. Enfatiza el origen divino, no lógica humana. Por ejemplo, vea su concordancia en su Biblia. Cuando usted ve su Biblia y va al lugar donde están las concordancias, usted verá que en su Biblia enumera muchas veces la ira y el enojo de Dios. Casi siempre mucha gente solamente busca Dios es amor, pero se olvida de que también es fuego consumidor. Por eso es que yo traigo esta clase para que podamos entenderla, porque Dios nos revela desde el cielo. Ahora, observemos en la ira de Dios. Vamos a observarlo porque es necesario que desglosemos. La ira no es una cosa repentina, una explosión de emociones, de enojo contra algo que se ha ofendido momentáneamente a Dios. Más bien, Pablo explica, es una acumulación gradual, oiga bien, que eventualmente resulta en condenación eterna. Pablo lo escribe en su Biblia en 2:5. Observe y vea su Biblia. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti misma ira, para el día de la ira. Oiga bien la palabra
misma ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios demuestra extraordinariamente el control de los que son injustos, porque Él desea que ninguno se perezca. Y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 3 al 5, usted lo lee y usted va a entender. Pero la ira de Dios es realmente una expresión de su amor. No es algo irracional o injusta, sino que se va a enojar no con usted, sino se va a enojar contra el pecado. Él no se enojaría si Él no fuera santo, pero Él es santo y Él no puede estar donde está el pecado. ¿Por qué? Por su naturaleza justa. Él resiste al pecado y se opone a toda maldad. Ahora vamos a ilustrar un poquito esto para que usted lo pueda entender. Acabamos de decir, supóngase ahora que usted tiene un hijo pequeño. Usted tiene un hijo pequeño y usted ve que un animal salvaje lo va a atacar. Mi pregunta es, ¿cómo va a reaccionar usted? ¿Qué emoción va a demostrar? ¿Se mantendría usted parado, sonriendo mientras el animal trata de matar a su hijo? ¿O lucharía usted con fuerza para rescatarlo? Para dejar de defenderlo, usted se convertiría tal vez en un padre negligente. Hermanos, el pecado es más peligroso y destructivo que ese animal salvaje, por cuanto finalmente destruye no solamente el cuerpo, sino también destruye el alma. Dios, en su amor, no quiere ver que sus hijos sean destruidos. Su misma bondad lo hace reaccionar ante aquellas cosas que lo destruyen. Por lo tanto, queridos hermanos, la ira de Dios es una respuesta ante el pecado. La ira de Dios es una respuesta ante el pecado. Se opone al pecado y a toda maldad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él manifiesta su ira, no motivado a pasiones pecaminosas, sino debido a su propio carácter, porque Él es santo. Observemos la ira de Dios cómo se revela. Siga mirando y observe bien Romanos 1:18. ¿Se refiere al juicio futuro? Si bien no debemos negar de ninguna manera que habrá un juicio final en el final de los tiempos. Romanos 2:5. Note usted que Pablo usa el tiempo presente aquí para revelar la ira de Dios en proceso continuo. ¿En qué? En el presente. La maldad disminuye el valor de la vida. Oiga bien, la maldad disminuye el valor de la vida y lleva a un castigo en el presente, así como en el futuro, de acuerdo a Romanos 1:27. Se desdicha, se va desdichando. A menudo viene a rechazar a Dios y a los caminos de Dios. Hermanos, la palabra impiedad y la palabra injusticia aluden diferentes matices de significado concerniente a la falta de rectitud, de impiedad, especialmente apunta a qué? A las ofensas contra Dios. Mientras que la injusticia se enfoca en transgresiones, pero transgresiones de relaciones humanas. Malas relaciones humanas a menudo reflejan una mala relación con Dios. Ahora observe por qué viene la ira de Dios. ¿Cuáles son las razones? Vea usted Romanos 1:19, el próximo versículo. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, puesto que Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Agradamos a Dios cuando respondemos en fe. Nosotros logramos agradar. Así lo dice y lo revela la palabra. Por otra parte, no lo agradamos cuando respondemos con una incredulidad. Porque la incredulidad es responder a no aceptarlo. Responder a la fe es la revelación de Dios. ¿Y qué significa aceptarlo? Cuando usted acepta, cuando usted reconoce, entonces usted está aceptando a Dios. Pero cuando usted es incrédulo, cuando usted no tiene fe, usted está rechazando. Los gentiles hicieron enojar a Dios, porque Pablo nos habla que rechazaron su revelación. Por ejemplo, Pablo nos indica, primero, conocían a Dios, pero lo rechazaron y suprimieron la verdad. Segundo, cambiaron a Dios inmortal por imágenes. Usted puede identificar ejemplos adicionales de incredulidad. Hermanos, en la Biblia nos hablan muchas cosas como los gentiles. Los gentiles, al igual que el judío, pero ahora voy a hablar del gentil, ignoró la presencia de Dios. Habían conocido a Dios. Y la palabra nos dice en Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, eso pasa cuando nosotros queremos tomar decisiones por nuestra cuenta y jamás le consultamos al Señor si está de acuerdo, si nos va a ayudar, sino que nosotros somos muchas veces negligentes. Pasamos. Ellos no conocieron a Dios a través de la creación, igual que nosotros, y a través de las conciencias internas, porque usted tiene conciencia igual que yo. Las cosas invisibles de Dios, Pablo nos indica que habían sido explicadas en Romanos 1:20. Observe lo que nos dice 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Hermanos, no hay excusas que usted no sabía el camino del Señor. Aquí es una paradoja. Es una paradoja ver lo que es invisible. Así que la palabra nos dice, porque lo que es conocido de Dios es que evidente para ellos. Y es simplificado una conciencia interna, porque Dios mismo nos ha mostrado. También observemos cómo Dios se revela a sí mismo a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, de acuerdo al Salmo 19:1. Las cosas internas de Dios son entendidas por medio de las cosas hechas. Además, Dios creó a todas las personas con una conciencia interna. Usted sabe distinguir lo bueno y lo malo. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Una conciencia interna para que ellos pudieran instintivamente conocerlo a Él. De acuerdo con esto, los gentiles conocían las siguientes cosas acerca de Dios. Sus cosas invisibles, es decir, su eterno poder y de divina naturaleza, su verdad. Conocían sus juicios. De modo que Pablo aclara que ellos no tienen excusas.
al igual que nosotros en estos tiempos. Porque ellos cambian lo conocido a Dios. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ellos no aprobaron tener cuenta de Dios, aun cuando ellos no hubieran oído el mensaje del Evangelio. Pablo afirma que ellos no tienen excusa. Esto sugiere que si nosotros rechazamos la verdad, que es la verdad de Dios, Él no nos va a dar más oportunidad. Lo estamos rechazando. Ahora veremos, hermanos, cómo los gentiles detienen la verdad. Volvemos al 1:18. Las personas no tienen excusa cuando ellas detienen con injusticia la verdad. Aunque los humanos comenzaron teniendo conocimiento de Dios y de la verdad, ellos, me estoy refiriendo a los gentiles, insensatamente se alejaron de Dios y detuvieron la verdad. Como resultado, comenzaron a degenerarse. La opinión popular hoy en día enseña exactamente lo opuesto. Que gran evolución, que ellos decían como muchos científicos de la época, que el hombre va evolucionando de bestias inferiores hacia humanos superiores. La ciencia lo dice, que ellos comenzaron en ignorancia y gradualmente descubrieron la verdad. Claramente este pasaje indica que las personas voluntariamente detuvieron la verdad para que pudieran vivir como ellos deseaban. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Vemos aquí que detener la verdad es demostrar la maldad. Detener la verdad significa rechazar o impedir que la verdad sea conocida, negándose a vivir de acuerdo con ella. Eventualmente, hermanos, esto conduce a una negación a la realidad, la mentira, a una mente reprobada y la aprobación de la injusticia. Nosotros tenemos que entender que amamos a Dios o amamos su palabra o no lo amamos. Recuerde que el precio de negar a Dios es muy alto. Los gentiles cambiaron a Dios inmortal por imágenes. Y la palabra nos habla en 1:23. Vea su Biblia. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gente rechazó a su Creador. Como hoy en día, a muchos se le habla de Cristo y lo ven a uno como tal vez un neófito de la palabra. Ellos son más inteligentes y ellos sí quieren seguir viviendo su vida. Hermanos, vivimos en tiempos peligrosos. La gente rechaza a su Creador, el Dios inmortal, que hizo lo impensable. Ellos se dieron la vuelta y crearon sus propios dioses. Quiero decir, imágenes. Cambio de Dios, del Todopoderoso, Omnipotente e Inmortal, a formar dioses mortales de madera, de piedra, de oro, de plata, que no podían ver, ni oír, ni hablar, ni moverse, y que no podían poder salvar a nadie. Eso hicieron. Eran idólatras. Eran idólatras. Eventualmente, estas imágenes se degradaron y se pudrieron. Sus imágenes se hechas de acuerdo a lo que nos dice el libro de Romanos 1:23, en semejanza de hombre, de imágenes de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Cuando los hombres rechazaron, oiga bien, al Creador, ellos terminando adorando a criaturas. Pero hay consecuencias de la ira de Dios. A veces uno no quiere entender. No solamente usted, querido hermano, que escucha,
Vea que solamente Dios es Dios de amor. Claro que lo es de amor, pero también es fuego consumidor. Su palabra nos ha enseñado, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo de deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Ahora volvamos hacia la consecuencia de rechazar a Dios y de alejarse de Él. ¿Cuál va a ser todo esto? ¿A qué nos va a llevar? ¿Qué nos está hablando el Señor a través de esto? La expresión Dios los entregó es usada por Pablo 3 veces para marcar la influencia del pecado, lo cual conduce cada vez más bajo, y nos dice la palabra, Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, 1:24 de Romanos. Y Dios los entregó en pasiones vergonzosas, en el 26. Dios los entregó a una mente reprobada. Vamos a mirar un poquito mejor esto. Estos tres pasajes revelan la naturaleza que se degenera, gradual se va degenerando del pecado. Las concupiscencias de sus corazones degeneran y caen ¿en qué? En pasiones vergonzosas. Y luego además degeneran y van a una mente reprobada. Hermanos, cuando nos alejamos de Dios, pensamos en nuestro camino. Sería mucho mejor, y tal vez mejor, pero no saben que el camino tiene en realidad una pendencia hacia abajo. Somos empujados por la ley de la gravedad moral cuando Dios nos suelta. Esto explica entonces cómo Dios abandona a los malos en sus pecados. En un acto de juicio, la maldad moral tiene una tendencia inherente de producir desdicha. Dios revela, sí, Dios revela su ira en contra de los malvados, permitiendo que sigan su curso del pecado. Romanos 1:24 nos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Veamos un poco esto, porque esto tiene que ver con la idolatría. Lo conduce a la inmoralidad cuando la gente rechaza la autoridad de Dios. Ellos la reemplazan por su propia autoridad. En efecto, ellos toman el lugar de Dios y hacen lo que ellos quieren hacer sin control. Ahora viene una pregunta. ¿En qué manera la idolatría y la inmoralidad se relacionan? Compare el comentario de Pablo aquí con la historia de los israelitas. ¿Usted se acuerda? Cuando Moisés subió al monte y cuando bajó ya estaban adorando un becerro de oro. El pueblo de Israel le dio formas a sus dioses y madrugaron y ofrecieron holocausto. Vea usted en Éxodo 32 del 4 al 6. Ahora, en su carta en la iglesia de los Corintios, Pablo específicamente se refirió a este incidente en el desierto. No seáis idólatras, como algunos de ellos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día nada menos que 23,000 murieron. Usted véalo en 1 Corintios, capítulo 17 u 8. Ahora observemos, miremos más de cerca las concupiscencias de corazones o deseos pecaminosos. Es algunas veces traducido con pasiones vergonzosas, Romanos 1:24, y algunas veces codicia. En el Antiguo Testamento en griego usa ese mismo término de expresión para traducir uno de los mandamientos: no codiciarás, Éxodo 20:17. Las concupiscencias de los corazones pueden incluir una mala gama de pasiones. Si usted observa
La Biblia en Romanos 1, 26 y 27, observe lo que dice ahí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron así ¿a qué? A una lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Dios, queridos hermanos, los entregó en pasiones vergonzosas, sin control. Una persona degenerada de la concupiscencia en el corazón hacia las pasiones vergonzosas o afectos viles y pasiones degradantes. Igualmente, hombres y mujeres que persisten en quitar los controles morales, terminan en pocas prácticas sexuales pervertidas como las consecuencias de ellos. Reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los entregó una mente reprobada. En el 1:28, Dios quitó su control, los entregó como una forma de juicio, por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios. Por eso, hermano, cuando usted hace sus cosas, porque cree que nadie lo ve, hay un Dios justo que está mirando. Vea usted 1:28. Ahora, la palabra reprobada significa degradada, corrompida, deteriorada. Una mente reprobada es una mente mala, una mente inútil, una mente condenada y vil, como lo traducen también otras versiones de la Biblia. El precio de ese es el precio alto que uno tiene que pagar por desechar a Dios. Jesús lo explicó a sus discípulos que una persona no es corrompida por violar reglas externas, sino por tener en un corazón impuro. Él nombró un número de maldades y lo dice en Marcos 7:20 al 22. Dijo, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y luego Pablo nos declara en Romanos 1:32, donde dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pablo declara, no solo las hacen, sino que también las practican. Aquí está el pecado en extremo, aprobar en lugar de lamentar del pecado de otros. Hermanos, observemos lo que Pablo nos sigue explicando. Los individuos rechazaron a Dios, luego se gloriaron de su propia sabiduría y profesaron ser sabios. Sin embargo, en realidad se hicieron necios. Sí, hermanos, se hicieron necios. Ahora, la palabra necios aquí no significa que es deficiente intelectual. No, más bien significa una torpeza moral. Esto conduce a la deshonra de sus propios cuerpos. Abandonaron el uso natural en relaciones, recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Un aspecto de retribución es que Dios los entregó. Ahí nosotros observamos, dice, y Dios los entregó. ¿Quieren ustedes seguir pecando? Sigan pecando, pero recuerden, el castigo es el grande. Porque cada uno quiere seguir su propio camino y deja de ver a Dios. Lo deja de ver. Observemos, hermanos, es algo terrible cuando Dios abandona a una persona malvada para que siga sus propios caminos. Es terrible, porque el pecado sigue su curso. Este es el peor juicio de Dios.
le puede dar a personas pecaminosas, retirar su mano controladora, dejándolos hacer lo que ellos quieran hacer. Los hacen que ellos sigan haciendo lo que ellos quieren. Eso es lo que tú quieres, pues sigue por ahí, pero tu castigo es grande. Dios manifiesta su ira, pagándole a los pecadores lo que merecen. Con el castigo concuerda con las ofensas. El pago injusto por la maldad y la rebelión es la muerte. Es la muerte espiritual. Rechazar a Dios, que es la fuente de vida, conduce, hermanos, a una muerte. La gente cosecha lo que siembra. La paga del pecado es muerte. El pecado, en cualquier forma, se fortalece progresivamente y difunde y se vuelve cada vez peor. ¿Quién escoge abandonar a Dios y la verdad para seguir su propio camino se lanza cuesta baja que lo conducen a la destrucción de su vida? Ahora bien, ahora vamos a hablar un poquito de los judíos. Los judíos son culpables. Vea usted, vamos a seguir viendo la palabra. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque juzgas, haces lo mismo. ¿Por qué? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tal mal y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hermanos, esto es en contraste de los gentiles. Los judíos conocían realmente a Dios a través de la revelación, a través de la palabra, siendo los guardias de la ley. Ellos la leían, y no solamente la leían, sino que la memorizaban, hablaban de ella y consideraban que esa era su forma de vida. Sin embargo, ellos erróneamente asumieron que debido a estos privilegios, ellos eran justos. La palabra dice que no hay justo ninguno. En Romanos 2, Pablo vuelve a su atención hacia las razones por las cuales los judíos eran culpables de pecado y merecían la ira de Dios. Si bien es claro que Pablo se dirige a los judíos, comenzando con el versículo 17, la identidad de la persona y de las personas a quienes se les hablaba es menos clara. Algunos teólogos argumentan que estos versículos describen una buena persona de acuerdo a normas humanas. Lea usted el 2.1 y va a usted entenderlo. Léalo cuando dice por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti, porque tú eres y haces lo mismo. Hermanos, esto es serio, porque la ira de Dios vendrá. El punto de Pablo es que si bien las altas normas de conducta son buenas, estas son insuficientes, porque lo que cuenta es como uno vive. Hay principios del juicio revelado. Vamos a mirar, vea tu Biblia, capítulo 2, versículo 5. Aquí nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hasta este punto de nuestro estudio de la carta de Pablo a los romanos, hemos considerado la revelación de Dios, la justicia de Dios en el 1.17, y la revelación general de Dios a través de la creación del capítulo 1 del 19 y 20. Ahora, comenzando en Romanos 2.5, revela principio de juicio futuro, el día de la ira y de la revelación de justos juicios de Dios. Aquí Pablo está hablando de un juicio futuro, del fin de los tiempos, de que viene. Nadie se escapa de ese día.
Solamente Dios sabe el momento exacto de la historia. Pero el día de la hora, el día de la ira de Dios es inevitable. Pero su juicio será justo. Pablo enumera varios principios que Dios aplica en el juicio futuro. Observe que la palabra juicio es usada en dos formas. Puede significar condenar o puede decir evaluar o distinguir. Pablo le advierte que no condene a otros, es decir, que no juzgue en una forma de hipócrita, o ser una hipocresía, ni considerando su propia justicia. Más bien, uno debe discernir el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, hermanos. Además, observe usted esto. Pablo nos da 7 principios sobre el juicio de Dios, lo cual es inevitable. Cuando nosotros vemos Romanos 2:3, dice, ¿y piensas esto? Oh hombre, tú que juzgas a los que hacen, pero tú mismo no haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es para todo aquel que cree, puede ser que un ofensor de la ley humana escape del juicio por varias razones. Pero el juicio de Dios es inevitable, que aquellos que consideran a sí mismos moralmente superiores, a otros serán juzgados junto con los malvados. Pablo conecta la seguridad de que había un juicio con la necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Su benignidad le guía al arrepentimiento. Cuidaos de dar por hecho la misericordia de Dios. Cuidado. Dios muestra su benignidad, paciencia y longanimidad para dar a la gente una oportunidad para alejarse del pecado, para volverse a Él y escapar del juicio que vendrá a este mundo. Hermanos, tengan cuidado. Segundo punto que habla Pablo es el juicio universal. Hay tribulación, hay angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente también al griego. Observe usted por qué lo dice así. Cuando habla de judío, está hablando de su pueblo Israel, y cuando habla del griego, está hablando del gentil. Todos serán juzgados. De la manera en la que la salvación es para todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Así también, con respecto al juicio, estos dos pasajes nos recuerdan otra vez que un mayor privilegio conlleva una responsabilidad mayor. Tercer punto, el juicio de Dios está basado en la verdad. Las personas cometen errores en los juicios, pero Dios nunca, su juicio está libre de error, porque es digno de verdad. Romanos 2:2, ahí usted lo puede ver. Dios conoce a toda la verdad y Él es imparcial. Las personas que confían en su propia justicia apuntan el dedo acusador hacia los pecados y a los pecados de los gentiles. Pero Pablo responde, ¿eres inexcusable? ¿Por qué tú haces lo mismo? No pierda su tiempo en juzgar a alguien quien lo hace bien o quien hace mal. Procure usted de poderse examinar a sí mismo, porque el que juzga es Dios y no usted. El juicio de Dios está basado en lo que una persona hace. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es Romanos 12. Jesús enseñó el mismo principio cuando dijo, el Hijo del Hombre pagará a cabo uno según sus obras. Está en el libro de Mateo 16:27.
Pablo habla acerca de este principio en otros escritos y también hay unas citas bíblicas de que Jesús, donde Él nos dice, he aquí que yo vengo pronto, así dice Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. También nos dice, vida eterna a los que prevalecen bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Este es posible solamente a través de Jesucristo y de la justicia de Dios. Esto es a través de Jesucristo, queridos hermanos. Obras son importantes porque las expresan externamente nuestra fe interna, la verdadera fe en Dios. Es lo que está en nuestro corazón. Es decir, Dios no simplemente ve nuestra fe, nuestra profesión de fe en decir yo creo, Señor, yo te amo, sino que Él nos escudriña. Más bien Él ve la vida que vivimos. Otro punto. El juicio de Dios es imparcial, porque no hay excepción de persona para con Dios. Para Dios no hay preferencia, no hay ricos, no hay pobres. Aquí está la palabra que nos dice en 2:11, porque no hay excepción de personas para con Dios. Moisés escribió a Dios y lo describe como poderoso, como temible, que no hay excepción de personas, ni toma cohecho. Se lo ve en Deuteronomio 17. De la misma forma dijo Pedro a Cornelio, le dijo Pedro a Cornelio, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en cada nación se agrada que le teme y le hace justicia. Vea Hechos 10, 34 y 35. Por cuanto Dios no muestra favoritismo, Santiago nos da una recomendación, exhorta a cada uno de nosotros, vuestra fe sea sin excepción de personas. Si hacéis excepción de personas, cometéis pecado. En este pasaje Santiago específicamente habla en contra del favoritismo, tanto uno u otro, sea pobres o ricos. Aquí viene otro más, que es el juicio de Dios, que está basado en la luz que nos ha sido dada. Su palabra nos dice en 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, oiga bien, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que han quebrado la ley, han pecado, por la ley serán juzgados. Dios juzga, queridos hermanos, a las personas de acuerdo con la luz que han recibido. Cuanto mayor usted ha recibido, cuando mayor sea la revelación de la verdad, mayor será su obligación. Los judíos, quienes recibieron la ley, tuvieron la mayor oportunidad que los gentiles. Pero aún en esto nosotros vemos la justicia de Dios, y Pablo lo explica. Porque no son los oidores de la ley los que juzgan ante Dios, sino los hacedores, los justos ante Dios, sino los hacedores, las leyes serán justificadas. Oportunidad incrementará y significa responsabilidad incrementada. El conocimiento a través de la verdad debe traducirse, queridos hermanos, ¿en qué? En práctica. Así que los gentiles no tenían la ley, pero Pablo dice en 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos, defendiéndoles sus razonamientos. Dios reveló a sí mismo a través de la creación, a través de las conciencias internas. Aquí Pablo dice que Dios juzga basado en nuestra respuesta a esa revelación. Obras de la ley escritas en nuestro corazón. Tenga usted en cuenta, querido hermano, que usted la palabra la va a atesorar, pero en su corazón. Le digo
conozca la palabra, viva la palabra y enseñe la palabra. Porque usted, al igual que yo, todos tenemos conciencia y sabemos cuál es lo bueno y lo malo. Pero ¿qué significa realmente la conciencia? Es el conocimiento interno de una persona. Tiene de conformarse a la voluntad de Dios o de alejarse de ella, el cual resulta en un sentido de aprobación o uno de condenación. Una conciencia es ser mala o culpable, corrompida, cauterizada. Eso nos explica, queridos hermanos, que una condenación y tener una conciencia mala o una conciencia culpable. Vemos otro ejemplo que nos da Pablo. El juicio de Dios es a través de Jesucristo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al mi evangelio. Este es un rasgo distintivo del mensaje de Pablo y un nuevo concepto para los judíos. Aunque los judíos enseñaban que había de haber un juicio final de los tiempos. Ellos creían que solamente Dios se sentaría a juzgar al mundo. Y voy terminando, voy concluyendo. El juicio, hermanos, el juicio de Dios es a través de Jesucristo. Ya lo he hablado en las otras clases de Apocalipsis y en todas estas clases que he dado anteriormente. Este juicio de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Hermanos, tratemos de acercarnos cada vez más a la presencia de Dios. Caminemos, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Que cada vez vengamos y no vaya a ser que el Señor no nos encuentre en el lugar que tenemos que estar. Prepara en tu corazón, prepara en un altar para Dios. Hónralo y vivifica en su presencia. Y cuando comiences a entender el amor de Dios, cuando comiences a entender el sacrificio de Jesucristo, podrás entender del amor y la grandeza que tiene para cada uno de nosotros. Por eso es el afán de estudiar, de conocer la palabra, de entenderla. Vívalo, enséñalo, para la gloria de Dios. No lo coja para usted solo, compártalo. Estas clases son para edificar, son para entender, porque no todos han tenido la oportunidad de una escuela estudiar, ni mucho menos en los cultos se explica todas estas clases. Hermanos, esta fue una clase más que se dio en el Ministerio El Gozo de Jehová. Recuerden, seguimos estudiando el libro de los Romanos. Habrá otra clase más, para lo cual yo voy a orar por usted ahora. Padre, he hablado tu palabra. La he dicho de acuerdo como tú me la has dado, Señor. Le he escrito, lo he hablado. Y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de ellos, de mis hermanos que han escuchado. Guíalos, Espíritu Santo, a la verdad. Guíalos, Señor, en el nombre de Jesús. Satúralos de tu presencia. En tu nombre, Jesús, yo lo he pedido. Amén. Queridos hermanos, nuevamente vamos a seguir con esta clase del libro de los Romanos. Y si usted no ha escuchado las otras clases, lo invito a que vaya al ministerio elgozodejehová.com. Usted va ahí, www.ministerioelgozodejehová.com, y ahí usted va a marcar uno que dice inicio. Usted lo marca y usted va a comenzar a escuchar todas las clases que tengo. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Y hasta la próxima clase. Bendiciones.